Bueno, hola a todos y todas. Nos encontramos en esta segunda parte de la clase 6 sobre Estado, Educación y Sociedad. En esta oportunidad vamos a empezar a trabajar sobre el texto de Jesús Palacio, que habla sobre la cuestión escolar. De aquí vamos a tomar algunas páginas nomás, pero se los comparto todo en la aula virtual porque es un texto que tiene trabaja sobre muchos autores importantes y si ustedes quieren profundizar, esta sería una opción, digamos, de cada uno. Pero igual, en la aula virtual está determinado hasta qué página vamos a centrarnos en el trabajo con este autor. Obviamente lo que vamos a trabajar es la idea de Marx, Gramsci, Engels y en el caso de un remanente de Rousseau. Estos que ustedes ven aquí serían que al final de la clase ustedes puedan interpretar de a qué estamos hablando cuando hablamos de todos estos conceptos que están en blanco, ¿no? Plusvalía, capitalismo, hegemonía, populismo, comunismo, burguesía, praxis, son todos términos que sería importante que ustedes los manejen previamente para poder interpretar mejor el texto, digamos, que yo voy a comenzar a hacer un desarrollo a partir de ahora. Bueno, el texto de Palacios hace hincapié obviamente en la figura de Marx y Engels como los fundadores de este socialismo científico que yo les llamo, y a partir de ahí, como esa una idea, digamos, bien socialista sobre cómo debería desarrollarse la sociedad, nos interesa la parte pedagógica justamente, ¿no? Entonces, en la pedagogía, los principios esenciales de esta pedagogía socialista se basan en la combinación de la educación y el trabajo, y el hombre, la creación de un hombre como objeto central de la educación, ¿no? La educación la ponen en un lugar muy importante para poder lograr ese objetivo del hombre liberado, digamos, ¿no? Que ya vamos a ver más adelante un poquito de qué se trata. Esto es que la emancipación del proletariado, que son las clases trabajadoras, acuérdense de ese término, puedan actuar libremente, tienen libre elección y bueno, toda una serie de fundamentos que se manejan en el comunismo científico moderno. Avanzando un poco más con la idea de Marx y Engels, referido siempre a su idea general, ¿no? Obviamente ellos denuncian la explotación de los niños y los obreros en la producción, en el capitalismo que ya hemos visto en las clases anteriores, tiene por la producción, digamos, la plusvalía. Al capitalismo lo único que le interesa es obtener dinero. Entonces, Marx y Engels critican esa explotación que se produce en las fábricas y pretenden humanizar la idea, que es un componente muy interesante cuando uno piensa en la humanización de las cosas, ¿no? Que le da el carácter de el hombre como el centro de la escena y por él, digamos, por eso dice el hombre eliminando la miseria del proletariado y la sociedad de clase. Fíjense que acá hay un punto interesante que él dice la sociedad de clase, cuando lo vimos anteriormente en el trabajo, en el texto anterior de Nassif, la sociedad de clases cuando se divide genera una tensión y ahí hay un desequilibrio y personas que mandan y personas que obedecen, digamos, ¿no? Ese era el poder, digamos. Obviamente la idea de Marx y Engels es formar una sociedad nueva, no un hombre ni oprimido ni opresor, sino un hombre nuevo, que ni oprima ni sea oprimido, digamos. Entonces, para eso la educación cumpliría un papel central en esta idea socialista de Marx y Engels, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea de trabajo y educación? Bueno, una combinación, como decíamos anteriormente, que se daría a través de fundamentar para qué vivimos, para qué trabajamos. Digamos, públicamente la educación tiene que ser para todos, digamos, entonces un régimen combinado de trabajo y educación, y la educación fundamentalmente a través del trabajo impulsa la humanización. La humanización tiene que sentir y conocer que el hombre es parte de la escena, sus sentimientos, sus esperanzas, todo esto que conlleva, digamos, a la subjetividad del hombre y puesto en escena para una educación que sea pública y gratuita para todos los niños y también para los adultos, ¿no? Eso también pone hincapié la abolición del trabajo de los niños, pero en realidad es lo que querían hacer un poco el socialismo, es regular ese trabajo de niños, ¿no? Que no sea la explotación que se marcaba en el mundo capitalista. Entonces, la crítica que le hace Marx, digamos, a las sociedades actuales es esa división social del trabajo. Él hace hincapié, digamos, obviamente que cuando se rompe el equilibrio natural, el hombre trabaja con un fin, digamos, pero si ese fin está coartado con la explotación de las clases, serían los obreros están explotados, digamos, ¿no? Entonces en esa sociedad de clase donde unos piensan, diseñan y los otros ejecutan,
digamos, se da la división del trabajo y se dan las personas que son los que someten y los sometidos. El proletariado son los sometidos y los burgueses son la clase dominante, digamos, ¿no? Entonces, bueno, acá se da una división que es importante rescatarla, digamos, ¿no? El trabajo manual que hace el proletariado y el trabajo intelectual que hace las clases que oprimen, las clases dominantes, ¿no? Obviamente esto, digamos, al romper la división natural del trabajo, como lo habíamos visto en el texto anterior, el hombre entra en algo que se llama enajenación y alienación. Aquí usted tiene un video que yo les voy a compartir también, que es de Tiempos Modernos de Chaplin, y ahí muestra un poco cómo se produce la enajenación y la alienación de los hombres a través del trabajo rutinario, esclavo, digamos, la línea de montaje de Ford, que es lo que Karl Marx critica, digamos, ¿no? en su propuesta. Entonces, el capitalismo obviamente tiene como misión, dice Marx y Engels, como misión última es la explotación y la búsqueda de plusvalía. Plusvalía es la ganancia que le queda al explotador entre los gastos que tiene para sostener a la gente y la ganancia que obtiene por venderla. Entonces, mientras mayor sea ese porcentaje, mientras menos gastos tengo y más puedo venderlo más caro, obtengo mayor plusvalía. Ese es el objetivo principal del capitalismo. Por eso la crítica de Marx es: el capitalismo busca enriquecerse, no busca hacer bien a las personas. Por una cuestión de casualidad puede pasar eso, pero en realidad, o de causa-consecuencia, pero en realidad la búsqueda no es del bienestar común. Entonces, la idea de Marx es que la educación, como dijimos, tiene un papel central y tiene que abarcar algunas particularidades, como por ejemplo la educación mental, que es la intelectual, la educación física, educar el cuerpo, educarnos en tecnología para saber cómo funcionan las cosas, y la politécnica, que tiene que ver con poder entender, digamos, cómo funciona la tecnología a la luz de la política, cómo se enraiza la política y la tecnología, digamos, todas estas cuestiones que tienen que ver con el ámbito, porque la teoría de Karl Marx es una teoría política, ¿no? Para hacer un cambio, obviamente, en la población, un cambio general que pueda favorecer a la mayoría. Entonces, la escuela en este marco tiene que ser gratuita, politécnica, digamos, como las escuelas que nosotros conocemos ahora, por ejemplo, la escuela del trabajo, escuelas que tienen muchas cuestiones manuales para hacer, única. Todos tendríamos que ir a esa escuela. No hay una escuela para ricos y otra para pobres, mejor dicho, una clase para proletariado y una escuela para los burgueses, sino todos, y eso garantizaría la unidad. Bueno, esa es la idea central de las teorías socialistas, digamos, ¿no? A eso se le suma otro autor, digamos, que toma las ideas de Marx y Engels, que es Antonio Gramsci, es posterior, por supuesto, es italiano, y funda el Partido Comunista Italiano. La idea de él es conectar teoría y práctica. Él hace mucho hincapié en una idea de Marx que era la de la praxis, digamos, ¿no? La praxis es la acción que yo hago sobre un marco teórico de referencia. Supónganse, vamos a hacer el ejemplo de la psicopedagoga. Las psicopedagogas tienen que actuar no actuar en el campo ayudando a alguien para que aprenda, no porque con sus propios sentidos comunes, sino recurriendo a la teoría que ellos tienen. Por eso se habla de mala praxis, cuando uno hace una acción y no está sostenida sobre un marco teórico profesional y bueno, está infiriendo, está haciendo una mala praxis que se llama, va en contra del profesionalismo de cualquier disciplina, digamos. Un arquitecto, si se le cae un edificio, es que no calculó bien porque él tiene los cálculos para hacer sobre la resistencia de los materiales. Bueno, se habla mucho de los médicos que tienen mala praxis cuando hacen algo, cosen algo malo, porque ellos sabían que en teoría tenían que hacerlo de otra forma, digamos, ¿no? En la educación hay mucha mala praxis, bueno, después veremos en qué ejemplo podemos tomar. Entonces, la alternativa pedagógica que plantea Gramsci, este italiano, a la luz de las ideas de Marx y Engels, que estas demandas culturales y necesidades de los trabajadores, generar esta clase, en estos movimientos obreros tienen que hacer mucha fuerza para que, ahí surgen obviamente los sindicatos, para poder que esas demandas culturales se hagan luz, digamos, ¿no? Se puedan poner en escena. Entonces, para Gramsci, la educación tiene que romper la idea del mecanicismo, del enciclopedismo. Cuando hablamos de eso, seguramente ustedes lo han escuchado esa palabra, tiene que ver el hombre como un recipiente de datos. Lo que en un momento Paulo Freire decía de la educación bancaria, no se puede depositar en la cabeza de los estudiantes todo el tiempo, ¿no? Entonces eso es un enciclopedismo, llenar de cosas, digamos, sino cosas útiles. Entonces,
¿Qué reclama Gramsci, la crítica? ¿Qué hace la crisis educativa? La educación está en crisis porque ha separado lo que pasa en la escuela con lo que pasa en la vida, digamos, algo que no es nuevo, digamos, pero bueno, es una idea que se viene cocinando hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es el hombre al hacer un recipiente de datos y no poder analizarlos y comprenderlos, margina mucha parte de la población mientras vos privilegia a otra? Los que sí pueden hacer eso porque tienen el contexto cultural que los apoya, logran un cierto estatus intelectual y los otros quedan marginados. Entonces, finalmente Marx plantea, como igual que Marx, una escuela única para el proletariado y para la clase burguesa, donde tengan todas las posibilidades de desarrollo, digamos, no solamente un trabajo de necesidades de hacer las cosas individualmente o las cosas manuales, sino también en la escuela, por ejemplo, desinteresada en el sentido de que voy a formar gente que no tiene un objetivo, no es la idea de Marx ni de Gramsci, formar una persona para que solamente estudie, solamente trabaje, sino es desinteresada, significa hablar, significa pensar en que estamos trabajando para una formación integral de la persona. La posibilidad de formarse tiene que ver con eso, de adquirir criterios de generales válidos para que todos podamos tener las mismas posibilidades. Una escuela humanista siempre plantean de la idea de Marx y de Engels la idea esta de que se puede humanizar la escuela y reconocer los sentimientos, los afectos y todas estas cosas que nos da por él, y que no hipoteque el porvenir del niño para ponerlo en un lugar de solamente trabajador o reproductor de algo, digamos, sino tener posibilidades de la escuela libre y de libre iniciativa, que es referido a lo anterior, y obviamente no una escuela de la esclavitud ni de la cuestión mecánica, ¿no? Bueno, hasta aquí, digamos, la idea de estos autores. Acá los dejo una frase final, si ustedes quieren sería una frase potente de Gramsci para pensar las realidades actuales, quizás se pueda tomar para un trabajo práctico, para hacer eso, se puede tomar un trabajo práctico, pero después lo veríamos más adelante cuando tengamos que hacer la actividad de esta secuencia. Bueno, para cerrar, digamos, usted tiene la placa donde ¿qué van a recorrer? Esto es todos los conceptos que hemos recorrido hasta ahora. Yo les sugiero que a partir de la lectura de estos 4 autores, de estos que hemos retomado rápidamente ahora y ustedes lo encuentran en el libro que tienen que tener, si ustedes pueden dejar en claro todos esos conceptos, les va a ser mucho más fácil comprender el texto en general. Igualmente vamos a tener unas tutorías para poder entendernos un poco mejor sobre el alcance de este texto. Bueno, hasta aquí con Marx y Engels y Gramsci, y después pasamos a los otros textos.